Agradecemos, por supuesto, a los patrocinadores que nos han acompañado en este evento y a nuestro aliado Invoway, porque sin ellos no sería posible este segundo seminario de facturación y nómina electrónica. Para continuar con esta jornada de la mañana, damos paso al primer panel del día, denominado Buenas prácticas en la gestión de cuentas por pagar antes y después de la automatización. En este panel nos acompañan y tenemos como invitadas a Luz Ortiz Giraldo y Alejandra Lozada, Guillermo García y por supuesto quien modera, Margarita Pombo. Así que a todos ellos muy buenos días y bienvenidos. Hola, buenos días. Bienvenidos y muchísimas gracias, Andesco, por esta invitación. Así es, la facturación es un proceso que ha traído consigo manualidad, ausencia de trazabilidad, facturas huérfanas y baja optimización de recursos. Sin embargo, gracias a la facturación electrónica ha sido posible desarrollar herramientas tecnológicas que permitan a las compañías obtener mejores resultados y además ser eficientes en sus procesos. Hoy nuestros invitados nos contarán sobre los retos que enfrentaron en facturación electrónica y cómo los han ido solucionando. Así que paso a saludar a Luz Ortiz Giraldo, directora de Tecnología de la Información, que hace parte de la gerencia financiera y administrativa de Río Paila, Castilla. Les cuento que Luz Ortiz es administradora de empresas con foco en transformación de negocios a gran escala, más de 17 años de experiencia en cargos de liderazgo, aplicando temas de transformación digital con el enfoque adquirido del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Río Paila Castilla, bueno, casi que mi presentación necesita, pues una de las empresas azucareras más importantes y referentes de Colombia. Luz Ortiz, ¿qué tal? ¿Cómo va todo desde Cali? Buenos días, Margarita, buenos días a todos. Todo muy bien, aquí esperando que hoy no llueva, pero todo muy bien. Sí, esperando que hoy no llueva. Bueno, desafortunadamente Alejandra Lozada no nos pudo acompañar en el día de hoy. Es una lástima los temas. Hola, Margarita. ¡Ay, Alejandra, sí está! Aquí ¡Qué estoy hace maravilla! rato. Qué bien, no, maravilloso, maravilloso. Bueno, entonces sí, continúo con Alejandra Lozada, gerente de contabilidad y finanzas en ALD Automotive. Alejandra es contadora pública, especialista en la gerencia financiera internacional. Además, tiene 8 años de experiencia en cargos de áreas contables y financieros en empresas multinacionales del sector financiero, servicios y consumo masivo. Alejandra además tiene experiencia contable y financiera en diferentes países de Latinoamérica. De ALD les cuento que es una multinacional francesa, además es líder en la gestión de flotas y arrendamientos operativos de automóviles. Alejandra, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Qué emoción que sí pudiste conectarte, qué bueno. Hola, Margarita. Hola a todos. Un gusto poder estar aquí también y muchas gracias por la invitación. Genial, muchas gracias. Ahora paso a presentar a nuestro tercer panelista, Guillermo García. Él es el director de mercados internacionales para Bright. Guillermo tiene más de 7 años de experiencia en todo el mundo SAP y ha desarrollado su carrera precisamente involucrado en proyectos de SAP BIM y otras tecnologías. Gracias a la visión estratégica y su pasión por los retos, el año pasado, en el 2022, pues Guillermo se vino a traer Bright a Medellín. Guillermo, hola, ¿cómo estás? Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación, aquí estamos. Aquí estamos muy bien. Y voy a cerrar el pool de invitados con Luis Miguel Zubieta. Luis Miguel es un empresario que por más de 20 años ha acompañado a las corporaciones a tomar las mejores decisiones con respecto a cumplimiento, cadena de suministro y procesos financieros en toda Latinoamérica. Actualmente es el director general de la firma española Invoway, que tiene operaciones en toda América y en España. Luis Miguel, ¿cómo has estado? Hola Margarita, un saludo a todos, un honor estar aquí. Realmente pues tenemos un gran reto porque el evento va muy bien, pero bueno, acá estamos. Acá estamos, de acuerdo. Y bueno, pues realmente los asistentes vienen a escuchar a nuestros invitados, así que voy directo a hablar con nuestros invitados y comienzo con Alejandra. Alejandra, ¿cómo crees que vamos en términos de facturación electrónica en Colombia? Bueno, yo lo veo como desde dos perspectivas. Una, desde la parte técnica de lo que ha desarrollado la DIAN en estos un poquito más de 2 años y medio que llevamos como full en facturación electrónica. La verdad siento que hemos avanzado muchísimo, muchísimo, porque en este corto periodo de tiempo, 2 años y medio no es nada.
Hemos incluido a los no obligados a facturar, los documentos equivalentes, hemos incluido nómina electrónica, que fue un reto grandísimo de incluir. Em, Tenemos ahorita la conexión de Radian y ha sido una transformación bastante ágil y bastante transformadora desde la parte de la DIAN. Por el otro lado, ya viéndolo desde la parte empresas, honestamente siento que ha sido muy rápido, demasiado rápido, y no siento que haya habido tanto acompañamiento por parte de la DIAN para que todas las empresas estén en el nivel y en el ritmo del acelerado proceso de facturación electrónica que ha tenido Colombia. Hoy en el día a día, pues no es un misterio para nadie que el gran número de empresas en Colombia son pymes. Todas estas empresas no tienen todos los recursos tecnológicos ni tienen todos los recursos digitales para llegar al nivel de facturación electrónica que tiene Colombia, que es envidiable para economías mucho más grandes de que Colombia, que no tienen facturación electrónica, o empresas o países que sí tienen facturación electrónica y no han llegado al nivel en el que hoy está Colombia. Pero siento que falta acompañamiento, más que incisión en el tema de si no haces el evento, pues esto no es deducible de renta. Si no haces el documento equivalente, esto no es deducible de renta, sino dar más opciones digitales. El facturador electrónico de la DIAN, la verdad, se queda corto muchas veces, o sea, para una pequeña empresa, una pyme que puede tener, no sé, 100 productos, 100 precios o 200, un precio por menor, un precio por mayor, se queda muy corto para lo que necesitan las empresas. Creo que falta un poquito más de tiempo para que todas las empresas tengan esta sinergia, entiendan cómo puede la facturación electrónica ayudar en su propio negocio y no solamente ver, yo estoy haciendo facturación electrónica para cumplir el requisito de la DIAN. Un ejemplo, por ejemplo, que les doy es el tema de los eventos. El tema de los eventos a mí me parece que es un tema clave que tenemos hoy con la facturación electrónica. Es algo que nos puede ayudar a gestionar con nuestros clientes y nuestros proveedores gestión de cartera, pero hoy no lo gestionamos de esta manera. Hoy no estamos usando los eventos electrónicos para lo que nos puede ayudar. Entonces, por ejemplo, hoy en día mis proveedores siguen con la misma actividad de hace un año, de hace 3 años, de hace 5 años, de enviarme un estado de cuenta y preguntarme qué pasó con estas facturas. Y, por ejemplo, yo pude haber enviado un evento de rechazo hace 2 meses y se dan cuenta cuando me están enviando mi estado de cuenta. Entonces, siento que tecnológicamente y técnicamente vamos muy bien y ahorita, más que decir, si no lo haces, vas a tener sanción, si no lo haces, no te lo puedes deducir, empezar un proceso de acompañamiento, de que la DIAN haga un pare y diga, ok, ahora voy a ver a mis clientes, porque al final del día las empresas son los clientes de la DIAN. Voy a ver a mis clientes y voy a ver en qué están sufriendo, voy a ver en qué los puedo ayudar y ayudar a que todos vayamos en el mismo ritmo, no solamente las multinacionales que podemos contratar servicios tecnológicos y podemos hacer como muchos avances mucho más rápido, sino todo el pool de empresas en Colombia, que todos vayamos al mismo ritmo para que la transformación digital sea para todos y no simplemente para las grandes empresas que tienen los recursos para hacerlo. Bueno, de acuerdo, me quedo con esos aprendizajes, con esos mensajes, más acompañamiento de parte de las entidades y el tema de los reportes que aún todavía ha costado, ¿no? Para Luzorfit le tengo una pregunta. Luzorfit, la gente quisiera saber cuáles han sido los retos más importantes para Río Paila Castilla en el proceso de facturación electrónica. Bueno, Margarita, digamos que nosotros hemos tenido retos a nivel interno y a nivel externo, porque pues claramente este es un proceso que hace un cambio en la forma como los proveedores, por ejemplo, hacían las facturas hacia sus clientes. Entonces, digamos que a nivel interno lo que nosotros vivimos fue básicamente un proceso de cómo automatizar la recepción de la facturación electrónica desde el registro inicial de la factura, con toda la información que se debe capturar según las exigencias de la DIAN a través de la plataforma pues, que estamos utilizando, que es la de InvoWay, y esa información, cómo queda integrada con nuestro ERP. Nosotros tenemos en el ERP es SAP,
y uno de los retos más grandes fue hacer la integración de la información con ese ERP, no porque hubiese ninguna complejidad, digamos, particular, sino porque pues era un proceso nuevo, tanto para el área de cuentas por pagar, para el archivo, que es donde se centralizaba la recepción de toda la facturación anteriormente, y desde el punto de vista de tecnología, de cómo hacíamos ese proceso de transformación digital, como lo mencionaba ahora Alejandra. El segundo reto que tuvimos fue la validación de las reglas de acuerdo con la norma, de acuerdo a como la DIAN las exigía, pues digamos que la DIAN dio unos lineamientos que cambiaron durante diferentes ocasiones y nosotros paralelamente íbamos pues como con el proceso de implementación de la solución y eso fue retador para la compañía. Pero yo creo que el reto más grande estuvo en la sensibilización de los proveedores de por qué tenían que cumplir con estos requisitos, de cómo tenían que enviar la factura ahora, de cuáles eran los documentos que efectivamente eran válidos según lo que está solicitando la DIAN, y ese sigue siendo un reto. De hecho, nosotros terminamos el proceso de implementación y de integración con SAP el año pasado, pero seguimos trabajando de la mano de los proveedores, porque aquí hay una arista importante y es que, como lo decía Alejandra, ahora no todos los proveedores estaban preparados para esto. Entonces, no solo que Riopaila Castilla tenga la plataforma, tenga el ERP integrado, tenga la gente con los conocimientos, sino que los proveedores tienen que estar preparados para poder emitir las facturas como hoy en día se requiere. Entonces, pues, básicamente los 3 retos principales que tuvimos fueron esos. Genial, Luz Ortiz, muchas gracias por compartirlos. Me voy con Guillermo. Guillermo, tú, pues ya nos dimos cuenta y le cuento a la audiencia, Guillermo viene de España, se instaló desde el año pasado en Medellín y quisiéramos saber desde tu óptica y desde la óptica de Bright, ¿cómo lees el mercado colombiano en términos de facturación y nómina electrónica frente a otros mercados que puedas conocer? Buenas, pues, pues muy en línea justo con lo que comentaban antes nuestras compañeras panelistas. Al final, en una primera fase, cuando aterrizamos en este mercado, nos encontramos con un ecosistema empresarial que era, en cierta manera, escéptico por los costes asociados a la inversión en tecnología que suponía todo este cambio normativo, el impacto que tenían los equipos de trabajo, la falta de visibilidad, conocimiento, incluso ese acompañamiento que mencionaban antes con respecto a este proceso de cambio. Y muchas empresas durante estos 2 años ya se han dado cuenta de que ha sido una grandísima oportunidad para mejorar y optimizar los procesos de diferentes departamentos. Al final han conseguido optimizar contabilidad, compras, tesorería y ha sido una solución 360 que en muchas compañías han puesto en valor esa optimización de procesos a nivel global. Porque toda la normativa vigente en Colombia en materia de digitalización en los procesos de facturación y nómina electrónica ha sido un paso fundamental para acelerar toda esta optimización de muchos procesos empresariales. Hoy en día, nosotros consideramos que Colombia es un país referente y muy comprometido con respecto a todo lo que es la transformación digital y es referente en toda la región de Latinoamérica con la solución que tenemos en el marco legal actual. Las empresas han puesto en valor la mejora de la productividad, también en materia de seguridad, de reducción de tiempos de gestión de documentos, reducción de costos en el medio y largo plazo, reducción del uso de papel y toda la eliminación de gastos de almacenamiento que esto ha supuesto. Y las empresas con todo esto han conseguido que sus procesos sean más escalables mediante la automatización y trabajo más colaborativo. También hemos visto un avance, sobre todo en este último año, con respecto a las soluciones y proveedores tecnológicos que dan respuesta a todas las necesidades de digitalización. Al final, previamente teníamos menos soluciones en el mercado y cada vez tenemos más soluciones concretas a las necesidades concretas de diferentes realidades y diferentes sectores. Y poniendo todo esto en perspectiva, consideramos que la DIAN ha conseguido su objetivo de generar el interés orgánico de miles y miles de empresas para transformar sus procesos y que el país se ha posicionado como pionero, ya no digo en la región, sino a nivel global en términos de facturación electrónica. Sabemos que es una tendencia global para control a nivel de Hacienda y para optimizar todos estos procesos de facturación electrónica, pero que algunos países van por delante y Colombia es de los países donde está más avanzado en este sentido.
Y nuestra interpretación del momentum, de este momento actual, es que estamos viviendo un periodo en el que muchas empresas en Colombia están aprovechando la oportunidad de diferenciarse y aplicar cambios en los procesos que les van a permitir tener ventajas competitivas que para los próximos años les van a permitir diferenciarse y tener ventajas claves para los próximos años, ya que toda esta capacidad de flexibilidad será fundamental para sobrevivir a los cambios tecnológicos y normativos que vendrán en el futuro próximo. De acuerdo, se vienen cosas súper importantes y hay que estar preparados, y las empresas, como tú bien lo dices, las empresas se están preparando y de alguna manera están llenándose de armas para ser más eficientes. Y paso a preguntarle a Luis Miguel Zubieta, tú que has podido conocer en detalle los procesos de cuentas por pagar de muchas empresas, no solamente en Colombia, sino en Latinoamérica, incluso en Norteamérica, cuéntanos cuáles crees que pueden ser en general sus mayores dolores. Bueno, generalizar me parece complicado. Si quieres lo acotamos un poco al caso local, por la audiencia particularmente que tenemos, porque pues en Norteamérica no han migrado a facturación electrónica, pero llevan mucho tiempo, por ejemplo, enviándolas por correo electrónico. La complejidad pues realmente es mayor. Yo creo que todos hemos visto cómo las grandes corporaciones diseñaban sus recepciones, la recepción, la acogida de personas a sus edificios, pues entendiendo que el flujo más alto estaba asociado a mensajería, punto número 1, y punto número 2, facturas, ¿no? Entonces tenían todos unos protocolos muy detallados de señores, personas que vienen a radicar facturas de servicios, vengan los martes de 9 a 11, pero tiene que ser el segundo martes de mes para que le cumpla una serie de criterios. Y había una persona con 2 o 3 pantallas, 2, 3, 4, 5 acetas, validando que los documentos que las personas iban a entregar a la organización cumplieran con unos criterios. Ponían un sello, ese sello significaba como, ok, usted me radicó y aparentemente está muy bien, y surtía un flujo documental que pues era básicamente que los sobres iban recorriendo este edificio para que finalmente terminara en contabilización y pago. Pues resulta que la primera migración es, qué pena, en cualquier momento a usted le pueden enviar una factura electrónica, pues porque los correos electrónicos no tienen horarios. Entonces ahí viene un cambio gigante en la cultura. Colombia, y quiero hacer referencia a algo que ha venido saliendo recurrentemente en este panel, Colombia ha sido el país que más rápido ha implementado facturación electrónica. Argentina fue el primero en Latinoamérica y esto empezó a avanzar hace más de una década, y hoy Colombia es no solamente el que más rápido implementó facturación electrónica, sino que fue pionero en una propuesta de cómo recibir facturas. Y eso se conecta con el segundo capítulo de ese ejercicio que yo les estaba proponiendo, imaginarnos de las compañías cuando recibían estas facturas. Entonces lo que empezó a suceder en muchas organizaciones muy grandes, que nosotros hemos tenido el gusto de acompañar, es que esas facturas literal las imprimían para surtir los flujos interiormente dentro del edificio. Luego llega una pandemia que cambia la forma en la cual todos trabajamos, vivimos, nos relacionamos, con algunos resultados fatales, desastrosos, que aún a muchos de nosotros aún nos cuestan. Y lo que terminó sucediendo es que en todo ese lapso en que estábamos repensándonos, oiga, ya no pueden ser que yo le llevo oficina a oficina, sino se tiene que devolver correo electrónico. La DIAN sale con una propuesta donde nos dice, miren, ¿saben qué? Para que usted pueda descontar, asunto que referenciaba Alejandra, para que usted pueda descontar ese gasto, resulta que usted me tiene que enviar mínimo 3 eventos. Usted tiene que ver un evento que es como la homologación, si me lo permiten, de ese ejercicio de erradicar esa factura, que es el acuse de recibo. Luego tiene que notificar electrónicamente que usted recibió ese bien o servicio asociado a ese documento que recibió de manera satisfactoria. Y luego, posteriormente, si ya se dan un evento de la aceptación de la factura, que puede ser tácita, básicamente son 3 eventos y hay un modelo en el cual el proveedor puede enviar ese tercer evento. Pero es que estamos hablando de un área que tradicionalmente, como yo le digo a varios de mis clientes,
tiene un egreso que si usted logra transformar cómo gestionan, tiene un ahorro inmediato, que es la pizza del cierre de mes. O sea, todas esas horas trasnochadas de los equipos de contabilidad haciendo una labor maravillosa, pues digamos que gestionando en el último momento, en el cierre para la presentación del impuesto, recibieron una carga operativa absurda asociada a generar eventos electrónicos. No solamente les toca recibir la factura, validar internamente que sí, que sí es sujeto de pago, aplicar los impuestos para poder calcular exactamente cuánto se le tiene que pagar a ese proveedor y pagarle, sino que ahora adicionalmente hay que estarle reportando mientras se realizan esos procesos a la DIAN, y que si no se hace resulta que esto se vuelve un gasto no deducible y no descontable. Entonces, en ese sentido, para mí el principal dolor es que un proceso que en la mayoría de empresas pudiera llegar a ser catalogado ocasionalmente, inclusive a fin de año, como caótico, es un proceso muy desgastante, muy intensivo en mano de obra, en algunas organizaciones casi que rayando con la pues que lo hacían de forma artesanal. Pues imagínense ahora, ¿no? Pues es que llegó la transformación digital, entonces que tiene que enviar eventos, y cuando salió la normatividad de la circular 0085 a las empresas les dieron 90 días, y esto fue antes de Semana Santa. O sea, esos 90 días incluían Semana Santa y les dijeron pocos días antes de Semana Santa, si mal no recuerdo fue el viernes antes de Semana Santa. Entonces, en ese sentido, imagínense pues todo lo que ha tenido que hacer hoy los departamentos de contabilidad para migrar a esta nueva operación, cargarse de eso nuevo, muy rápidamente empezar a generar esos eventos, y ahora que comillas, y me pareció muy potente la propuesta de Alejandra, que es un poco coloquialmente, ha habido mucho garrote y poca zanahoria del lado de la DIAN, simplemente nos dieron 90 días para implementar esto y ya. Y no ha habido ni siquiera espacios para sensibilizar, oiga, buenas prácticas, y es por eso que aplaudo mucho que Andesco haya abierto este espacio, particularmente este conversatorio que estamos teniendo, porque es importante decirle a las empresas, no es solamente que lo cargaron de trabajo, sino que esto ha habido organizaciones en otras industrias que estuvieron obligados a implementar mucho antes que servicios públicos, que efectivamente cuentan una historia buena de todo esto. Pero ¿qué pasaba allí? Ellos tenían absolutamente claro qué querían. Lo que pasó es que las empresas normalmente se pusieron a atender el requerimiento de la DIAN, y en realidad pues lo que hicieron fue cargarse de otra labor adicional, pero hemos visto que este año, una vez las empresas cierren el capítulo de asambleas, de entrega de documentos a todos los entes que tienen que entregarlos, varias de las organizaciones nos han dicho que se van a repensar el proceso porque se han dado cuenta que esto ya se desbordó. Entonces contestando lo que me decía Margarita de cuál es el reto, yo creo que el reto se convierte en una gran oportunidad, porque sin duda esta transformación, desde, como lo decía, arrancamos de, oiga, es que la portería de mi empresa está diseñada para recibir facturas, hasta que tengo que enviar eventos electrónicos. Esa transición no ha pasado en 2 años y medio. Fácilmente una organización pudo haber diseñado una recepción para mensajería en el año 2018 que hoy no tiene ningún sentido. De acuerdo. Entonces, pues nada, pues para mí ese es el principal hito, riesgo y pues digamos que el hecho más retador que tiene esta rápida migración que mencionaba Alejandra, Margarita. Muchísimas gracias, Luis Miguel. A Luzorfit le quisiera preguntar qué beneficios en el corto y mediano plazo han percibido desde Río Paila al usar una solución que automatiza todo ese proceso de cuentas por pagar que lo describía Luis Miguel desde la era antigua. Bueno, pues básicamente nosotros hemos tenido varios beneficios. Hay unos beneficios que sin duda van enmarcados a la automatización del proceso. Yo creo que ese fue el beneficio más grande que tuvo la compañía, y fue automatizar el registro del 100% de las facturas electrónicas que van a la DIAN. Y eso pues digamos que lo que hace es que el proceso de transformación digital se acompañe también de otro beneficio, y es que cada área
de la compañía pueda hacer la recepción, la revisión y aprobación de esas facturas y cruzar no solamente, digamos, con un proceso operativo, sino con el presupuesto que tiene asignado, con las negociaciones que ha tenido con los proveedores. Entonces, ha sido un beneficio adicional. Los proveedores, digamos que nosotros tenemos una tarea muy importante en Río Paila Castilla y es generar un trabajo más mancomunado con nuestros aliados productivos o los proveedores, pues especialmente de los sectores donde operamos, y el que ellos puedan consultar su factura, saber el estado en que está sin que tengan que estar llamando, que yo la llevé, que la mandé, que si ya me van a pagar, que si ya la radicaron, de que si la orden de compra coincide o no. Eso para ellos ha sido un beneficio muy importante y para nosotros obviamente también, porque los aliados productivos son el eslabón, digamos, uno de los eslabones más importantes de Río Paila Castilla. La transmisión de los eventos y del documento soporte a la DIAN, pues claramente es un beneficio porque ese proceso quedó estabilizado, estandarizado, y nosotros digamos que eso ya le dimos check y fue beneficioso de la forma como quedó concebido y como está operando hoy en día. Una minimización muy importante de los tiempos de la revisión de las facturas en el área de archivo, porque si bien ahí las facturas llegan y se distribuyen a las áreas responsables para que ellos hagan la validación, pues eso aliviana los tiempos de archivo, que también tiene una responsabilidad dentro de todo este proceso. No es que el área de archivo desapareció porque la facturación electrónica llegó, no, solo que su tarea de revisión de documentos, digamos, ahora es mucho más liviana y ellos ya no son los responsables de todas las facturas que llegan, sino que de revisiones muy puntuales de las cosas de pronto que quedan con algún tipo de inconveniente dentro del proceso, dentro de la plataforma de facturación electrónica. Otro beneficio que tuvimos fue la trazabilidad de la información, poder tener la trazabilidad de las facturas en una sola plataforma desde que llegan hasta que se contabilizan. Ha sido un beneficio enorme haber podido integrar la plataforma de facturación electrónica con nuestro ERP SAP, digamos que a cuentas por pagar le ha alivianado un proceso operativo bastante grande y ese es uno de los beneficios más importantes, junto con el beneficio de poder tenerla dentro de esta trazabilidad, toda la reportería que tiene la plataforma de facturación electrónica. Lo que nos ha permitido ahora es medir un flujo de caja mucho más aterrizado, porque antes digamos que la factura llegaba a tesorería cuando ya prácticamente era el momento de pagar, pero en cola vienen todas las que estaban en archivo represadas en sus diferentes procesos para que entraran a tesorería. Entonces nosotros digamos que dentro de la plataforma ahora estamos generando una información que es súper valiosa, que nos permite ver cuántas facturas entraron, en qué momento se deben pagar y que el área de tesorería las pueda considerar y tener pendiente que en una, 2 o 3 semanas su flujo de caja no va a ser lo que tenga allí, sino que considere las que vienen en proceso para que pueda pues organizar mucho mejor el tema de los pagos que va a tener que ejecutar. Y el último beneficio importante es los indicadores, digamos, que se construyeron a partir de la plataforma, con toda la información que es relevante para Río Paila Castilla en términos del flujo de caja, en términos de los tiempos, en términos del presupuesto que está consumiendo cada uno de los proveedores versus las facturas que están ingresando. Ese ha sido uno de los beneficios importantes también para nuestra compañía. Sí, Luzofit, muchísimas gracias. Río Paila es una de las empresas que además cuida mucho a sus proveedores y nos das, nos confirmas esa política que tienen, que es súper importante. A Guillermo le pregunto, desde la experiencia de Bright, ¿cuáles son los mayores desafíos y obstáculos de las empresas al implementar herramientas de automatización y digitalización? Vale, buenas. Pues sí, cuando la empresa afronta el reto de automatizar el proceso de gestión de todas las facturas, tiene que afrontar una serie de retos que son claves para el éxito de todo este proceso, de todo este proyecto. El verdadero desafío inicial radica en que seamos capaces de seleccionar la herramienta adecuada para nuestra empresa. Porque antes la gama de opciones tecnológicas era más limitada, pero esto ya no es así. Hoy en día tenemos una saturación de productos en el mercado y el crecimiento de soluciones tecnológicas a veces supone que los responsables de tomar estas decisiones tengan más herramientas de las que pueden manejar o comparar.
por lo cual es fundamental identificar los medidores correctos para elegir cuál es la herramienta que se adecua a las necesidades sectoriales o operacionales de nuestra compañía. Medidores como usabilidad, costes de implementación, el necesario compliance, flujo de aprobación si lo necesitamos. Este tipo de medidores que deben de estar bien identificados antes de iniciar este proceso de cambio. Aún así está claro que si quieren hacer frente a la multitud de estos cambios regulatorios que tenemos en Colombia, las empresas deben adoptar soluciones de automatización. Porque invertir en tecnología ahora va a ser fundamental para preparar a las empresas para el futuro y mantenerse a la vanguardia, como decíamos antes, de toda esta curva de cumplimiento y de optimización de procesos. La solución elegida, obviamente, tiene que cumplir las obligaciones legales, donde opere todo el grupo, y sí que es fundamental que garantice una buena implementación e integración con el ecosistema tecnológico en el que ya se encuentre nuestra compañía, al final por temas de integración y de capacidad de implementar la solución con las afectaciones que pueda tener en todo nuestro ecosistema. Y todo esto va relacionado con otro gran desafío, que es el grado de conocimiento y de involucración que tengamos de los encargados de liderar este proceso de digitalización. Porque al final en este proceso la clave van a ser las personas que tienen muchas responsabilidades para ser capaces de reconocer cuáles son los retos internos de la empresa y cuáles son esos puntos de mejora, esas líneas de mejora. Es fundamental convencerlos de los beneficios de este proceso de cambio, ya que al final se trata de conducir una innovación en vuestra compañía y esto debe ir acompañado de una buena gestión del cambio. Cuando hablo de cambio lo digo porque dentro del equipo es común que pueda existir un miedo al cambio, una falta o incluso una falta de competencias internas. Para esto es necesario que se involucren y que se forme a todo el equipo. Resistencia al cambio, sí. Exacto. Entonces, por esto es muy fundamental. Normalmente lo que vemos cuando ya empezamos a trabajar en el análisis, ¿no?, de las necesidades que tienen las compañías, es involucrar y formar al equipo para que tenga conciencia absoluta de las ventajas que va a suponer para ellos protagonizar este cambio. Ya no estamos hablando solo de los responsables de toma de decisiones, sino todos los usuarios claves de este proceso que van a protagonizar durante el cambio empresarial. Ellos deben identificarlo como una oportunidad. Deben ver todas las oportunidades de optimización y no como una amenaza, sino una oportunidad de optimizar y mejorar sus tareas, todos sus procesos de trabajo, todo el control sobre las tareas que hacen que llevan a cabo a día de hoy. Y aquí hay que tener conciencia de que todo cambio de herramienta tecnológica supone una curva de aprendizaje que es natural e inherente a un cambio de herramienta. Entonces aquí va a ser fundamental que el proveedor tecnológico que se escoja aporte la formación, aporte el soporte y la experiencia de usuario que son fundamentales para que el periodo de adaptación a la nueva herramienta sea el menor posible, porque debemos de contar con ello, debemos hacer una correcta gestión de expectativas para que sepan para cuándo y cómo podemos llegar a ciertos objetivos y acompañarlos de manera en que podamos lograrlo en el menor tiempo posible, haciendo esta gestión que decíamos del cambio lo más óptima posible. Y por último quería comentar el gran reto que para la organización supone armarse de la valentía de cuestionarse los procesos actuales, y esto es muy importante, que sean capaces de ser flexibles y que aprovechen la oportunidad para ejecutar una reingeniería de proceso global, que les permita eliminar procesos burocráticos, reestructurar equipos, optimizar flujos de trabajo y de colaboración entre los diferentes departamentos. Todo esto, si son capaces de tomar la rienda y de repensar... Echarse al hombro. Sí, señor. Echarse al hombro, exacto. Podrán asegurar el rendimiento de este proceso de digitalización. Si no, muchas veces lo que nos piden es, con la nueva solución, heredar los problemas del pasado. Entonces, aquí supone muchas veces ese ejercicio de valentía para aprovechar la oportunidad de optimizar y mejorar realmente nuestros procesos empresariales. Completamente. Yo creo que Alejandra y Luz Ortiz se sienten súper identificadas con todo eso que tú estás diciendo, porque ellas precisamente han sido las líderes de esto. Y le quiero preguntar precisamente a Alejandra, ¿cómo vive una organización como ALD Automotive un proceso de transformación digital dentro del área financiera y cómo es la sinergia con el área de tecnología? Porque ahí hay que unir dos fuerzas además. Vale. Primero, les voy a contar, para una empresa que está en marcha, un proceso de transformación digital no es algo que nace de un día para otro, no es que del área el director financiero se despertó y dijo, hoy voy a transformar digitalmente mi empresa, nace de una necesidad.
nace de un proceso que ya se ve que nos está superando, sea porque sea muy manual o porque el proceso digital que se creó en su momento nos superó. Entonces, es muy importante que el área financiera sea muy autocrítica y tenga esta responsabilidad. De hecho, voy a repetir muchas palabras que dijo Guillermo. Es muy importante que nosotros podamos identificar en qué estamos fallando, dónde están nuestros puntos críticos y que como equipo, como área financiera, compartamos estas ideas, porque no solamente vale que el director, que el de transformación, que la persona que esté encargada vea los limitantes, sino que el área completa los vea, porque depende de un trabajo en equipo del área para poderlo llevar a cabo. Cuando nosotros podamos tener esta información, cuando podamos llegar al punto autocrítico de entender cuáles son nuestras necesidades, va a ser mucho más fácil conectarnos con las demás áreas, va a ser mucho más fácil la comunicación, va a ser mucho más fácil definir qué queremos hacer. Porque si bien tecnología tiene mucho que ver con un tema de transformación digital, no solamente vamos a estar hablando con tecnología, vamos a estar hablando con todas las áreas dependiendo de la transformación que queramos hacer. Si es de cara a proveedores, si es de cara a clientes, vamos a necesitar un trabajo operativo, vamos a necesitar un trabajo de marketing, de comercial, dependiendo obviamente de la transformación. Entonces, para nosotros fue muy importante primero entender cuáles eran nuestras necesidades, organizarlas internamente, tener un trabajo de colaboración mutua en el área financiera, de poder decidir cuáles son los procesos que más nos están costando, cuáles son los procesos que queremos cambiar, automatizar, digitalizar, y ahí sí llegar con las otras áreas y decirles, mire, necesitamos esto, de esta manera, denos ayuda, denos opciones, denos ideas. Obviamente también tenemos que llegar con nuestras ideas, pero las ideas de un área de tecnología son valiosísimas. Pero la comunicación efectiva, la comunicación clara, tener claras las ideas va a ser el punto de éxito pues de todo tema de transformación digital. Para nosotros puntualmente, la verdad, nos resultó muy sencillo nuestra comunicación con nuestra área de tecnología. Tenemos un equipo muy bueno, joven, que quiere aprender, porque es que en una transformación no solo aprendemos nosotros en finanzas, de tecnología, sino que los de tecnología aprenden de finanzas. Y en la medida en que nosotros estemos dispuestos a hacer este intercambio de comunicación, este intercambio de ideas y trabajemos siempre de la mano, pues va a ser todo súper sencillo, pues bueno, no súper sencillo, pero va a ser más sencillo llevar Fluye, a por lo cabo. menos fluyen las cosas, claro. Exacto. Va a Ujú. ser mucho más llevadero un proceso interno de transformación que simplemente no va a mejorar los procesos de finanzas, sino que también va a quedar para tecnología como un gran proceso de ayuda y de apoyo que generó y va a elevar el orgullo de todos los colaboradores. Qué linda experiencia, Alejandra, gracias por compartirla. Y le hago una pregunta muy similar a Luzorfit. Luzorfit, ¿cómo vive una organización como Río Paila Castilla un proceso de transformación digital dentro del área financiera? Pero en este caso, Luzorfit tiene un enfoque desde el área de tecnología. Entonces, cuéntanos desde tu enfoque cómo te fue a ti. Bueno, pues digamos que yo tengo la fortuna de pertenecer a la gerencia financiera. Entonces, digamos que nosotros desde el 2020 habíamos trazado un roadmap de transformación digital asociado a la estrategia corporativa que va hasta el 2025. Claramente ese roadmap se está ajustando con las necesidades del negocio, con el entorno en el que estemos y con las nuevas legislaciones que surjan. Pero pues sí hay un lineamiento base trazado. Entonces, digamos que nosotros en ese roadmap teníamos contemplado el proceso de facturación electrónica y lo primero que se hizo fue buscar las mejores tecnologías. Digamos que ya una vez definido que había un requerimiento de ley que había que cubrir, hicimos un trabajo en conjunto con el área de la cadena de abastecimiento, el área contable y el área de impuestos, y desde el área de archivo y tecnología buscamos cuáles eran las soluciones que habían disponibles en el mercado. E hicimos un proceso de invitación a participar en el proceso, en un RFP, invitación a participar en el tema.
seleccionamos, digamos que las firmas que estaban preparadas, porque efectivamente esto fue algo que surgió y fue teniendo como unas fechas que uno sabía que venía, pero pues no había como mucha claridad de la DIAN. Es muy difícil hacer transformación digital cuando dependes de entes gubernamentales que ellos mismos todavía no saben ni qué es lo que necesitan que se haga. Pero encontramos, por fortuna, digamos, una solución que estaba bastante avanzada, que estaba prácticamente lista para abordar esas necesidades, y esa fue digamos que el factor decisivo para haber implementado la solución que hoy en día tenemos dentro de la compañía, que es InvoWay. Digamos que allí contamos también, como lo decía Alejandra, este es un proceso que tecnológicamente la solución que se escogió era la que cumplía con todos los requisitos que necesitábamos, con todo lo que estaba exigiendo la DIAN, pero necesitábamos el conocimiento de las áreas usuarias. Y allí fue supremamente importante para nosotros contar con el apoyo del área de impuestos, que era el que tenía que interpretar con claridad lo que la norma estaba solicitando, y esa interpretación junto con ya el proceso de lo que requería la cadena de abastecimiento, cuentas por pagar y el área de archivo, hizo que el proyecto se estructurara, pues digamos, correctamente. Incorporamos, digamos, dentro de este tema lineamientos de mejores prácticas. Nosotros en los proyectos de transformación digital yo creo que hay como aspectos relevantes. Adopción de mejores prácticas es uno, metodologías agile, metodologías ágiles que permitan salir rápidamente de este tema, y eso pues también lo incorporamos allí, y tener el equipo efectivamente correcto dentro del proyecto. Eso ayudó a que dentro de esas mejores prácticas nosotros pudiéramos hacer un proceso rápido de adopción, pero también algunas cosas obviamente se adecuaron especialmente a lo que SAP como ERP requería o entregaba, digamos, a nivel de información para que los proveedores facturaran. Entonces yo creo que, digamos que la gerencia financiera, que es la responsable de este proceso, para mi jefe fue totalmente transparente el tema, porque todo el equipo que trabajó en el proyecto hace parte de la gerencia financiera. Entonces nosotros como equipo armamos un solo frente de trabajo, y sobre la herramienta que consideramos que era la adecuada, desarrollamos el proyecto con la participación de todos. De hecho, el proyecto hoy en día, aunque ya terminó y se estabilizó y está funcionando correctamente, digamos que el proyecto es liderado por cuentas por pagar y por cadena de abastecimiento de archivo. En este caso en Río Paila, Castilla, depende de tecnología. Entonces toda la visión del roadmap sobre facturación electrónica que tiene la plataforma lo continuamos trabajando. Nosotros en este momento estamos en la etapa del proyecto de la parte ya como de reportería e indicadores del proceso, y vamos a ir a un tema de supply chain financial con el área de tesorería dentro de la misma plataforma. Entonces, ese roadmap de transformación digital incorporó este proyecto con un roadmap del proyecto de facturación electrónica, porque esto no acaba aquí, como bien lo han dicho todos ustedes, digamos mis compañeros de panelistas. Este es un tema que tiene que estar funcionando constantemente, y tenemos que estar alertas a lo que la DIAN también defina, cómo más lo quiere, digamos, cómo quieren avanzar ellos, nosotros cómo nos vamos alineando a ese avance. Entonces, pues digamos que fue un proceso chévere. En conclusión, nosotros esa transformación digital la vivimos con un proceso de trabajo en equipo, con un proceso de adopción de mejores prácticas, demostrando que hay metodologías ágiles que realmente funcionan. Y lo otro que fue bien importante es que fue un proyecto que se desarrolló 100% remoto, porque el proveedor no estaba, los consultores no estaban en Colombia, y fluyó sin ningún problema para nosotros. Fue bien enriquecedor, digámoslo así. Bueno, pues Luz Ortiz, también muchísimas gracias, porque esa experiencia también está maravillosa y segurísima que a la audiencia también le va a servir un montón para animarse a automatizar también sus procesos. Paso a que Guillermo nos cuente un caso corto, anonimizado, si es posible, para
para que no entres en problemas, de transformación digital en el proceso de facturas. Algo que tú pudieras contarnos rápidamente para que la audiencia ya diga definitivamente paso a la automatización. Vale, genial. Sí, bueno, como ejemplo os quiero hablar de una empresa del sector energético que opera a nivel mundial y que el año pasado decidió aprovechar el nuevo marco legal colombiano para dar un paso adelante con respecto a toda su estrategia de transformación digital en el proceso de gestión de facturas de proveedores. Al final, su objetivo principal era cumplir con la normativa vigente, alcanzar la digitalización de las facturas recibidas y con esto conseguir impulsar su relación con los proveedores. Y bueno, os quiero comentar un poco de cómo fue todo el proceso. Durante el inicio se encontraron con los siguientes retos. Al final, identificaron que su proceso de gestión de facturas se encontraba totalmente descentralizado. Por otro lado, no tenían trazabilidad de sus facturas recibidas. No tenían control del ciclo de vida de esas facturas según estaba llegando el documento hasta que el documento se contabilizaba y se liberaba para el pago. Llegaron a un porcentaje superior del 70% de facturas que recibían de sus proveedores que no cumplían con sus reglas para que ese documento pudiera contabilizarse y fuera válido. Y esto que suponía un malestar de los proveedores generalizado por el rechazo continuo de facturas. Al final, un porcentaje muy alto de documentos que no pueden entrar de primera dentro de nuestro sistema. Y no solo el malestar de los proveedores, sino el gran volumen de trabajo que suponía adicional para los trabajadores de cuentas por pagar, de gestionar todas estas incidencias, todas estas devoluciones y todas estas comunicaciones con los proveedores que no tenían visibilidad de sus documentos. ¿Cómo intentaron abordar todos estos problemas? Pues con una solución de un portal de gestión de proveedores que cubriese la comunicación necesaria con el Radian, que se integrase de forma nativa con su ERP, que en este caso era SAP, que le permitiera a los proveedores un espacio donde pudieran consultar el estado de sus facturas y que en el mismo lugar, además, este cliente contase con una herramienta que le permitiese conciliar la información de sus pedidos y de sus entradas de mercancía con los datos de facturación. Con esto ya pudieran, desde el origen, conocer si ese documento era válido para la contabilización de ese documento. ¿Cuál fue el resultado de la implantación de toda esta solución, de todo este proceso de digitalización? Pues que, por un lado, en general pasaron de un modelo tedioso que estaba compuesto por numerosas fases donde había un alto grado de manualidad, que conducía a muchísimos errores, a un proceso mucho más automático y fiable. Desde el punto de vista del proveedor, supuso mayor celeridad y simplicidad en el registro de sus facturas, tener la capacidad de autogestionar la consulta de sus órdenes de compra, entradas de mercancía, estado de su factura y la fecha aproximada en la cual iban a recibir el pago de esos documentos, sobre todo con esto asociado a recibir sus pagos a tiempo y elaborar proyecciones de pagos que sean más acertadas y al final, pues para ellos, una mayor facilidad para conciliar el estado en la cuenta de este cliente, ¿no? Y para nuestro cliente, ¿qué supuso? Reducir considerablemente todos los errores y retrasos en pago, con lo que, ya que tenía un control interno mucho mayor del proceso de gestión, como decíamos, de todo el ciclo de vida de nuestro documento, desde que lo recibíamos hasta que se contabilizaba y se pagaba, un ahorro en tiempos de proceso operativo descomunal, que permitió pues, que el equipo se centrase en tareas más analíticas que en tareas repetitivas, tediosas y operativas, y que todas sus facturas pudieran almacenarse de forma digital y centralizada, porque al final con esto hicieron la centralización de la gestión de la factura y la centralización del almacenamiento digital de estos documentos. Al final, con todo esto también, pues bueno, una proyección de pagos más acertada, con una visión también del comprometido de la empresa mucho más acertado, lo cual también tiene el beneficio claro para el departamento de compra. Genial. Yo dejé de oírlo, no sé. Dejamos de oírte, ¿Escucháis? Guillermo. Sí, ahora sí. ¿Ahora sí? Ahí ya, ahora sí. Vale, creo que había comentado las ventajas para nuestro cliente y al final simplemente quería cerrarlo en términos de números que supuso este proyecto de digitalización. Pues automatizar el proceso de recepción por encima del 90% de los documentos recibidos y la completa automatización sin necesidad de intervención manual por ninguno de los usuarios de nuestra compañía en un porcentaje mayor del 70%. Más del 70% de los documentos emitidos por los proveedores se contabilizaban sin necesidad de intervención manual del equipo. ¿Vale? Datos, importantísimos esos datos, 70% de mejora. Le voy a pasar una pregunta a Luis Miguel. En InvoWay, ¿qué han identificado de esas implementaciones y cuándo estos proyectos son exitosos?
Mira, muy en línea con lo que hemos visto y me encantó la intervención de la experiencia, que le agradezco mucho a Luz Orfit particularmente que nos haya dicho, y también a Alejandra que pudieron abrir, digamos que ese escenario, pues que nos compartieron cómo fue esa planeación, ¿no? Para mí, como todo proyecto, hay que definir muy bien qué se quiere. Y entonces un poco a veces nosotros creemos que cualquier solución tecnológica, también en línea con lo que decía Guillermo, es medio ese coco o esa caja negra que es un chat GPT, ¿no? Entonces yo le suelto mis problemas a la tecnología y me los tiene que resolver. Y muchas veces yo creo que el riesgo ahí más importante es definir un alcance. Definir, mire, yo voy a hacer este proceso, este proyecto, voy a intervenir este proceso. Y muchas veces, cuando ese alcance está acotado, se superan expectativas, porque al automatizar procesos el impacto es difícil de cuantificar de una forma inicial. Ahí Guillermo nos contaba, y yo creo que aquí todos coincidimos en que cuando uno automatiza, visibiliza y sobre todo homogeniza un proceso, ese punto que decía Guillermo es muy importante. Que los clientes, en nuestra experiencia, lo que hemos visto es que cuando está cerca la fecha de cierre, pues dejan de ser tan rigurosos con ciertas validaciones. Y eso conlleva necesariamente que haya errores que probablemente no terminen siendo algo que sea determinante o que los terminen robando porque pagan una factura que no sea sujeto, sino que después eso probablemente redunde en un reproceso posterior. Entonces, cuando uno homogeniza el proceso, resultado de una muy buena definición del proyecto, pues sin duda tiene unos resultados que son excelentes. Si uno no tiene ese dimensionamiento claro, en nuestra experiencia tenemos clarísimo que de nuestro lado nos demoramos 7 semanas. La contraparte se puede demorar un año, año y medio, como también se pueden demorar 3 semanas diciéndole, mire, es que necesito que usted haga que esto me funcione así. Eso es un conocimiento que no necesariamente está tan claro y tan explícito porque las áreas están normalmente inundadas de trabajo y lo que a uno normalmente le dicen es mire cómo yo opero, entonces ven la tecnología y las capacidades, entonces empiezan a repensarlo, a repensarlo y a repensarlo. A fin de cuentas, esto no es un proceso que se intervino una vez y siguió, esto es una dinámica de mejora continua. Entonces yo creo que las metodologías ágiles, como lo mencionaba los Orfit, yo creo que son el éxito acá, tener pequeños sprints, tener entregables fijos, definir qué vamos a hacer y que esto no empiece a ser una dinámica de paso de 0 a 100 en 8 meses, sino cada mes empiezo a ir avanzando, empiezo a migrar un grupo de proveedores, empiezo a analizar la data, empiezo a concentrarme en lo que genera más impacto. Y eso para mí, contestándote la pregunta, Margarita, es lo que yo creo que es el principal reto y para mí lo que es más importante de este y cualquier proyecto. Acotar muy bien para, pues, qué se espera del mismo. Muchísimas gracias, Luis Miguel. Ya estamos cerrando y le puedo invitar a Alejandra a que nos ayude con 5 consejos que le queramos compartir a la audiencia para que otras compañías pues empiecen a emprender proyectos que permitan optimizar sus procesos internos. Claro, Margarita. Pues yo hice como un mapa de las 5 cosas más importantes que nosotros tuvimos en cuenta cuando hicimos todo nuestro proceso de transformación digital para el proceso de facturas electrónicas. Entonces, el primero fue conocer muy bien nuestro proceso actual, tener muy bien definido qué era lo que estábamos haciendo, con todas las aristas, o sea, si lo dibujamos, mejor. O sea, si tenemos un mapa de ruta donde tenemos todas las decisiones, todas las actividades y todos los procesos que intervienen en la cadena, nos va a ayudar a ver dónde están los puntos que podemos mejorar. Y aquí entraríamos en el segundo punto. Desde nuestra parte, obviamente cuando tengamos una herramienta, cuando vayamos a hablar con personas de tecnología, pueden existir más opciones, pero desde nuestra parte financiera, ¿cuáles son los procesos que queremos intervenir? ¿En cuáles nos estamos hoy gastando el tiempo de nuestra operación en actividades no operativas, que no generan valor para la organización? Entonces, con este mapa empezar a identificar, esta actividad la quiero automatizar, esta actividad la quiero suprimir, esta actividad quiero digitalizarla. Si tenemos esto muy claro, pues va a ser mucho más sencillo iniciar un proyecto. Como tercer punto,
esto es súper importante, seleccionar muy bien el líder del proyecto. Siempre debe haber una persona que lidere el proyecto. La persona pues del área financiera que va a liderar este proyecto es una persona ágil, comprometida, insistente, debe entender muy bien cuál es la finalidad del proyecto, debe sentirse comprometido con la finalidad del proyecto. Debe ser algo que llamamos ahorita mucho un maker, una persona que haga que pasen cosas para que el proyecto pueda llevar un desarrollo bastante satisfactorio. Debemos entender muy bien los recursos que vamos a necesitar para el proyecto, todos los tipos de recursos de personas, de tecnología, económico, de tiempo, para poder asignarlos correctamente. Porque un proyecto, pues, con mala asignación de recursos, eh, pues, no va a fluir de la mejor manera. Y por último, eh, es muy importante que las personas que tienen que tomar decisiones en este proyecto generen un cronograma de seguimiento bastante detallado para que le hagamos un seguimiento al proyecto muy seguido, porque hay muchas decisiones que son stopper en el proyecto. Y en la medida en que vayamos siendo muy ágiles en tomar decisiones, el proyecto pues va a llevarse a cabo de una manera pues mucho más sencilla, va a fluir para todas las áreas. Entonces es importante, obviamente aquí se define qué tan grande es el proyecto, cuánto es el tiempo del proyecto, para definir qué tan seguido deberían ser los seguimientos. Y si en algún punto estamos en un stopper y el próximo seguimiento es en una semana, poder tener esta flexibilidad de poder adelantar estos seguimientos, tomar las decisiones y seguir. Entonces aquí es un trabajo que nos corresponde a todos en la organización, poder poner los recursos suficientes, incluso el tiempo de direcciones y de personas claves en la compañía para que el proyecto se lleve a cabo satisfactoriamente. Muchísimas gracias, Alejandra. Y para cerrar, le quiero preguntar a Luis Miguel, o quisiera pedirle a Luis Miguel, que le dijera a la audiencia sobre 5 beneficios, 5 consejos de usar herramientas de automatización. Bueno, las herramientas de automatización, como sí que es cierto, el caso que yo ponía ahorita de ChatGPT, sí que es cierto que estamos viendo todas las aplicaciones que podría llegar a tener. Yo creo que el alcance de las herramientas de automatización es, yo siempre hago una pregunta. ¿Los analistas realmente están analizando o están digitando? En principio, esto no hay que elaborar para generar validaciones. El three-way match aquí, que mi querido amigo Guillermo es absolutamente experto, es una validación para saber que 3 números coinciden. Cuando hay que, pues ya cuando se tiene la información en un documento y se transcribe para tener en cuenta las validaciones, pues eso significa que alguien no lo tiene que digitar. Y en ese sentido, de nuevo, atado a lo que dije del alcance, yo creo que lo más importante de las herramientas de automatización es pensar cuáles de las labores manuales, artesanales, como yo les digo la mayoría de las veces, que está desempeñando el equipo de finanzas o de cualquier otra área, tiene sentido que la organización piense en incorporar herramientas de automatización, también de gestión, también de control, también de documentación. Hay diferentes aproximaciones a las herramientas tecnológicas que pudieran llegar pues digamos que a construir un modelo de automatización que sin duda, como los insumos que están llegando de facturas, pues están generados en un XML estandarizado, pues XML es estandarizado por definición, pues siguiendo un patrón de la DIAN, mejor dicho, pues digamos que facilita el ejercicio de surtir procesos internos en las organizaciones para la toma de decisiones por medio de un algoritmo, de un computador que toma decisiones. Entonces allí yo vuelvo a la pregunta que yo les hago a mis clientes. ¿Los analistas realmente dedican el 80% de su tiempo a analizar o están digitando? Y yo creo que me gustaría que la audiencia se quede con esa pregunta de estamos analizando, o sea, estamos dedicando a nuestro talentoso equipo a que realmente tome decisiones y nos ayude a ver cómo hacemos una mejor organización, o simplemente están procesando documentos cumpliendo una labor, si me lo permiten, comillas, para hacer la analogía notarial de poner un sello y sigas y cumple unos requerimientos. Ese yo creo que es la línea más
más potente y digamos que yo creo que reúne la mayor cantidad de asuntos que generan impacto en las organizaciones, Margarita. Muchísimas gracias. Sí, Luis Miguel, eso que has dicho también, y lo hemos visto en el transcurso de las visitas a las empresas, lo que nos cuentan, lo que vemos realmente las áreas financieras están analizando, la gente realmente está generando informes, reportes o estamos simplemente digitalizando. Buena pregunta, algo para reflexionar. Yo quisiera preguntarle a Andesco si nos regala par minuticos para preguntas del público o cerramos ya. A Daniela. Daniela, tú nos dirás si alcanza una preguntita. Porque por acá me llega, me preguntan, dicen, ¿hubo factores internos que nos que no apoyaron el proyecto inicialmente o que expresaran incredulidad? Incredulidad debe ser. Incredulidad, que expresaran incredulidad. ¿Y cómo actúan actualmente con el resultado obtenido? De pronto es un proyecto, una pregunta para Alejandra, para Luz Ortiz en el proyecto de transformación digital. Si quieren, se las repito. Sí, ¿me permiten? No, yo. Bueno, perfecto, Alejandra, dale. Cuando nosotros hicimos el proyecto de transformación de nuestras cuentas por pagar, no lo mencionaba, pero nosotros lo hicimos con Invoway, nosotros ya contábamos con otra plataforma, en donde teníamos un flujo de recepción de facturas, las personas sabían cómo entrar a esa plataforma anterior, sabían cómo aprobar, sabían cómo cargar documentos, funcionaba muy parecido, pero tenía mucho trabajo manual. Las personas que estaban involucradas en el proceso de aprobación de facturas no vieron en un inicio todos los cambios importantes que se estaban presentando con la nueva plataforma. Justo, no sé, como un mes y medio después de la implementación, hicimos una encuesta interna y les preguntamos, ¿ustedes cómo se sienten con la nueva plataforma? ¿Sienten que fue un proceso que les mejoró? ¿Les disminuyó su cantidad de tiempo? Al mes y medio todavía no lo veían. Y al mes y medio muchos me decían, no, es lo mismo, no, yo me demoro lo mismo, no, yo reviso lo mismo. Entonces, de verdad que incluso después de que otras áreas, obviamente, no los aprobadores, sino los de finanzas, habíamos visto mucho los cambios, pero no todos los veían. Hoy ya nosotros llevamos octubre, noviembre, diciembre, como 7 meses con Invoway. Hoy volví, bueno, no hoy, pero sí hace un poco, hice nuevamente la encuesta y ya los cambios fueron súper importantes. Ya todo el mundo era, sí, me disminuyó mi tiempo de trabajo, estoy revisando menos procesos, siento la baja de la carga de trabajo, pero es un proceso que lleva tiempo. Toca contarles qué está pasando, decirles cuáles son los cambios. No todos se van a ver impactados, no todos van a entender el cambio, pero hay que contarlo. Y en la medida que se vaya contando, que se vaya viendo, que las mejoras no solamente las ve finanzas, sino las empiezan a ver todas las áreas, es algo que va a mejorar no solamente el trabajo de la recepción de facturas, de la causación, del pago, sino de todos los colaboradores que de alguna manera intervenimos, porque todos al final del día tenemos que ver algo con cuentas por pagar. Margarita, si me permites, yo quisiera complementar lo de Alejandra. Claro. Más que incredulidad, claro. Es la resistencia al cambio, que eso es normal que pase en todos los proyectos. Nos pasó muy parecido, Alejandra. Nosotros teníamos una plataforma anteriormente que se quejaban todo, en tecnología llegaban todos los casos todos los días, que eso no sirve, que no me funciona, que no veo el documento, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando hicimos el cambio a esta, que nosotros también tenemos Invoway, con todos los beneficios que se vieron, pues, porque obviamente para seleccionar esa plataforma se hizo una evaluación, como les dije hace un rato, sobre un RFP y se miraron cuáles eran los beneficios y demás.
los usuarios que decían, es que acá en la plataforma anterior esto no me funciona y lo tiene esta nueva plataforma, dice, ay, pero es que yo allá lo hacía distinto, allá era más fácil, no sé qué, al principio fue así, pero es más que no tengan credibilidad en la herramienta, es un tema más de resistirse al cambio y eso es natural en los seres humanos. Para cualquier cambio que nosotros vamos a afrontar, siempre primero hay un tema de, uy, no, un momentico, espere. Hoy en día, después de haber estabilizado la plataforma, hay áreas que le ven el beneficio absoluto. Cuentas por pagar, por ejemplo, si hoy le preguntas, para ellos se alivianó la carga de trabajo de una forma bastante importante. Si le preguntas a la cadena de abastecimiento, el poder tener el control efectivamente de todas sus facturas es un súper beneficio. Y si lo vemos desde el lado tributario, la tranquilidad que da de tener el proceso hoy en día estabilizado en una plataforma que te da la seguridad de la trazabilidad del documento del servicio hasta la DIAN, pues digamos que él siempre lo que nos dice es, yo aquí me siento tranquilo que no me van a multar y cualquier cosa decisión que haya que tomar pasa por allí antes de ir a la plataforma, justamente para estar blindados de alguna manera, protegidos más bien, en términos, en este sentido. Entonces yo creo que la incredulidad es normal en un proceso de transformación y es más asociado a resistirme, a tener que transformarme, a hacer algo diferente. Es básicamente eso. Bueno, pues muchísimas gracias a todos, a Andesco, a Luis Ortiz, a Alejandra, a Guillermo, a Luis Miguel, sé que sacaron un tiempo valioso para poder acompañarnos. Esperamos que estas experiencias motiven a las empresas a optimizar sus procesos. De verdad que espero, veamos muy pronto y le doy paso a Diana para que continuemos con la siguiente charla que seguro vamos a ampliar este tema, nos la va a completar Luis Miguel. Muchísimas gracias nuevamente y pues que sigan disfrutando de este segundo seminario de facturación y nómina electrónica. Un gusto. ¿Sabes que la recepción de facturas de proveedores le cuesta a tu empresa de media entre 6 y 9 euros por factura? Hay muchas razones por las que se pierde este dinero, entre ellas la digitalización de facturas en papel, el alto porcentaje de facturas que presenta defectos de forma o datos incorrectos, el tiempo que se pierde atendiendo a los proveedores que quieren conocer el estado de sus facturas. Con Invoway, es el proveedor el que entrega las facturas utilizando su formato habitual. La plataforma extrae automáticamente los datos. Una vez recogida la información, se realizan multitud de validaciones sobre la factura, incluyendo las verificaciones contra el pedido asociado. Si la factura cumple con todos los controles de calidad, entra en la compañía. En caso de tratarse de una factura incorrecta, se rechaza automáticamente. El proveedor está informado en todo momento y recibe avisos durante el proceso. Además, Invoway ofrece un módulo de aprobación de facturas que permite asignarlas al área de la compañía que debe revisarlas y una herramienta de control de los documentos que el proveedor debe tener al día. Todas estas herramientas reducen el coste entre un 90 y un 95%. Ahorra tiempo y dinero. Intercambia tus facturas con Invoway.